Bárbaro, Leo, arrancamos entonces. Bueno, dale, dale, bueno, buenísimo. Muchas gracias, como siempre. Yo siempre digo que esta oportunidad de poder actualizar los pronósticos a nosotros nos sirve mucho, a ustedes también, pero a lo que voy es que muchas veces tenemos no tenemos esa posibilidad de mostramos el pronóstico y después, bueno, capaz que nos vemos el año que viene y nos volvemos a encontrar. Entonces, esto de poder tener la actualización constante, de poder ir viendo la evolución de cómo van siendo los pronósticos hace que, bueno, podamos tener mejores ajustes en cuanto a la tendencia. La estructura, bueno, como siempre, vamos a estar mostrando cómo está la situación del niño y la niña, cómo está hoy en día, qué se está viendo a futuro, y después vamos a estar haciendo esas típicas comparaciones que hacemos con respecto a lo que venía mostrándose en los meses anteriores, qué es lo que tenemos ahora con estas nuevas actualizaciones. Hay algunos cambios pequeños y muy pocos cambios así significativos, pero ahora vamos a estar puntualizando algunas de las cosas que me parece que son relevantes de esta nueva actualización. Primero y principal, destacar que todavía hay modelos como este que mostramos, lo decíamos en la charla pasada, que la mayoría de los modelos sigue indicando y ya prácticamente está cantado de que vamos a estar en una situación la niña a lo largo de esta nueva campaña. Pero, por ejemplo, este modelo en particular, que es el modelo australiano, que como veníamos mostrándolo siempre, prefiero mostrarlo y seguir mostrando este mismo modelo. Rompe un poquitito con ese esquema de lo que dicen la mayoría de los modelos. Igualmente, está mostrando casi lo mismo, por lo menos en cuanto a circulación. Siempre tenemos que tener en cuenta que el evento, el niño o la niña, lo más importante que a nosotros nos puede llegar a provocar es el impacto, y el impacto viene de la circulación que ese fenómeno genera. Entonces, hablar de un evento a la niña de débil intensidad o un neutral con características frías, en términos de circulación y de impactos, pueden estar un poquito más suavizados o no, pero en general es prácticamente lo mismo, con lo cual por ahí encontramos algunas diferencias entre un modelo y el otro, pero en general están diciendo en cuanto a impactos prácticamente lo mismo, tanto uno como el otro. Por eso hago esta aclaración, porque por ahí ven este modelo y dicen, no, pero este le da neutro, entonces no va a ser niña. En realidad, en cuanto a características generales, vamos hacia el mismo sector. De hecho, ahora vamos a ver los mapas y los impactos, pero bueno, me parece que está bueno aclararlo justamente porque hay discrepancias en los diferentes modelos, diferencias en la intensidad, diferencias en los pronósticos, y bueno, eso está bueno también tenerlo en cuenta y que ninguno tiene la palabra exacta, sino más bien entre todos lo que hacen es armar un pronóstico por conjuntos. Pero bueno, dicho esto, vamos directamente a los impactos, ¿no? Como siempre, la estructura de la charla es el mapa de la izquierda de la pantalla, es la última actualización, y el de la derecha es el que habíamos mostrado el mes pasado. Entonces, con esto podemos ver un poquito la evolución. Fíjense que hay algunos cambios, sobre todo para gente de Uruguay, de Entre Ríos, que se afianzó ese núcleo un poquito más oscuro, en marrón más oscuro, marcando una situación de lluvias un poco más por debajo de los promedios, comparado con lo que mostrábamos el mes pasado. Lo mismo pasa en el norte que venía, era muy tenue, que estaba ahí con ese color verde sobre Formoso, sobre Salta, y ahora vuelven a aparecer los colores más amarillos o marrones, indicando tirando lluvias por debajo de los promedios. En la estructura general, si uno mira en términos de circulación, no cambió nada, el panorama sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que cuando lo empezamos a ver de manera puntual, encontramos algunas zonas en las que se ha agravado, digamos, o se ha potenciado la presencia de lluvias inferiores a los promedios. Pero en términos de circulación es lo mismo, es decir, se sigue viendo que la entrada de humedad, la única entrada de humedad que vamos a tener, va a ser volcada hacia el oeste del país, es decir, ingresa por el NOA, parte de Cuyo, provincia de La Pampa, que era un poco lo que se veía el mes pasado. Hoy en día está un poquito más desdibujado, pero la tendencia sigue siendo prácticamente la misma, lo cual nos confirma que los modelos en su proceso también están viendo, no solamente en el pronóstico de niño a niña, en el proceso, en el impacto en general, también están viendo la evolución típico de un evento la niña, es decir, el ingreso por el oeste y dejando todo el este con una situación de menor presencia de precipitaciones, todo mucho más acotado. Entonces, bueno, con esta estructura es una situación en la cual muy probablemente ya a partir de octubre empecemos a sentir los efectos de la niña. Muchos podrán decir, acá lo venimos sintiendo desde abril, porque desde abril que no llueve. Bueno, en realidad
más o menos, el periodo del invierno es el mínimo de lluvias naturalmente, sea niña, sea niño, con lo cual todavía no hay un impacto de la niña en esta situación. En esta situación es una prolongación del invierno en realidad. La niña todavía ni siquiera está presente, todavía, si bien ya todo está indicando que vamos a una niña, todavía no está presente la niña, así que esto que está pasando ahora no es un impacto de la niña, sino que es por la circulación en general. Esto que se ve ya para octubre, esto sí, ya es un impacto directo del evento La Niña, que empieza a generar este tipo de circulación. Un ingreso de humedad por el oeste, pudiendo provocar mejores lluvias para zonas de San Luis, de La Rioja, de Mendoza, de San Juan, incluso hasta parte oeste de Córdoba, bien pegado al oeste, parte de La Pampa. Bueno, esos son los sectores que empiezan a tener algo más de actividad justamente por donde se canaliza el ingreso de la humedad, dejando más al este con fenómenos más erráticos, más aislados, más puntuales, pero bueno, parecido a lo que está pasando hoy. Hoy puede llegar a ser un ejemplo de eso, ¿no? Esto que está pasando en el sudoeste de Buenos Aires, parte de La Pampa, con esta lluvia. Hay sectores que ya en la madrugada han recibido 40 milímetros en La Pampa, por ejemplo, y zonas en las cuales, por ejemplo, en el oeste de Buenos Aires todavía no van ni 5 milímetros. Entonces, bueno, dependiendo del sector, esto de tener fenómenos más puntuales. Bien, lo que no cambia demasiado es el tema de la perspectiva de las temperaturas. Si bien ahí vemos un mapa más rojizo el mes pasado, en general no cambia mucho. La tendencia es que sigan marcándose temperaturas por encima de lo normal, dentro de una variabilidad térmica muy importante. Nunca dejen de recordar esto de la variabilidad de temperaturas, porque en este tipo de años en los cuales tenemos este tipo de características, de lluvias erráticas, de fenómenos que son intermitentes, que no es lluvias generales y frecuentes, sino más bien que son dispersas en cuanto al área y al tiempo, ¿no? Que no tenemos cada 4 o 5 días un evento, sino que tenemos mucho más espaciado. Entonces tenemos mucho contraste térmico. Y en esos contrastes térmicos lo que tenemos que tener cuidado son los descensos fuertes de temperatura, sobre todo en esta época que uno ya empieza a acostumbrarse al ascenso en las temperaturas, pero con este tipo de características no se puede descartar tener un fuerte descenso, sobre todo para la zona central, no para el norte argentino, pero para la zona central, un fuerte descenso y que nos genere una helada a esta altura del año. Entonces, ojo con la variabilidad. La mayoría de los días van a ser días cálidos, tal como fue septiembre, por ejemplo, que tuvimos mucha cantidad de días cálidos y con temperaturas por encima de los promedios. Pero eso no quita que no podamos tener fuertes descensos de temperatura y más en este tipo de años. Así que ojo con eso. Con respecto a noviembre, bueno, acá yo le diría que si no hubiésemos visto absolutamente nada y le preguntamos a algún teórico de meteorología que nos dibuje un mapa de cómo es la circulación en noviembre en un año niña, yo creo que hace este mapa prácticamente. ¿Por qué? Porque esto es típico de una situación la niña, bien marcado, toda la humedad por el oeste, toda la zona del NOA, toda la zona de Cuyo, la provincia de La Pampa, incluso llegando bien al norte patagónico, incluso hasta el sudeste de Buenos Aires, bien marcado el canal por donde ingresa la humedad y deja a toda la zona del litoral, provincia de Buenos Aires, Uruguay, sur de Brasil, este de Paraguay, con mínimos de precipitación, es decir, con una tendencia mucho más marcada de lluvias por debajo de los promedios. Si hacemos la comparación con el mes pasado, es exactamente igual, solamente que ahora se potenció un poco más, pero el del mes pasado era exactamente lo mismo, toda la humedad estaba remitida hacia el oeste y en el este quedaba una situación más seca. Acá es lo mismo, lo que pasa es que está un poquito más potenciado el ingreso de humedad y un poquito más potenciado la diferencia con respecto a las lluvias y comparado con los niveles medios. Pero la estructura sigue siendo exactamente la misma. Por eso yo al principio les decía, hay algunos cambios, hay algunos ajustes, pero en general la idea sigue siendo el mismo planteo, la misma característica, esto de tener siempre la humedad metida por el oeste y en el este fenómenos más erráticos, más aislados y no tan generalizados. Fíjense que acá el área es un poquito más amplia, ¿sí? Es como más ancho el canal por donde ingresa la humedad. De hecho, Córdoba tiene
gran parte del oeste, desde el centro hacia el oeste, niveles de lluvia normales para el mes de noviembre, San Luis por arriba de lo normal, La Pampa casi todo, incluso hasta podríamos tomar bien pegado el oeste de Buenos Aires, que si bien está ahí medio en el límite, es una zona en la cual podría llegar a tener por lo menos lluvias normales, no le digo nada demasiado abultado, ¿no? Pero por lo menos mantener una situación de lluvias cercanas a los promedios. Y obviamente la zona más afectada es la parte sur del litoral, noreste de Buenos Aires, que son los sectores que, si no tienen aporte del Atlántico, si no hay un aporte del Atlántico, les va a ser muy difícil poder juntar humedad, digamos, como para poder provocar lluvias importantes. No es que no va a llover, pero que tengan lluvias importantes. Eso es lo que por ahí podemos destacar en este tipo de situaciones. Con respecto a las temperaturas, bueno, lo que estamos viendo es prácticamente lo mismo. El comentario que podría hacer es exactamente el mismo que el de octubre, ya acá minimizando el tema de las entradas de aire frío, porque de darse alguna entrada de aire frío va a quedar muy acotada a la parte sur del área pampeana o el sector patagónico, con lo cual, bueno, acá estamos ya hablando muy metidos en la primavera, casi verano, entonces acá la situación es diferente con respecto a los fuertes descensos de temperatura, pero tengan en cuenta que siguen siendo meses de mucha variabilidad de temperaturas. Acá ya va a ser más difícil llegar a valores muy bajos, pero bueno, podemos seguir teniendo temperaturas con mucha oscilación. No se descartan acá picos máximos muy altos de temperatura, a su vez también descensos fuertes, ¿no? En poco tiempo, cambios bruscos de temperatura. No necesariamente tienen que llegar a ser calor insoportable o heladas extremas, no estoy hablando de semejante amplitud, pero sí tener mucho cambio, que de día, por ejemplo, las temperaturas son muy altas, de noche las temperaturas son frescas. Entonces, ese tipo de variación, sobre todo en la parte del ambiente más seco, ¿no? Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, que es esa zona que tiene el mínimo de las lluvias, puede tener mayor variabilidad de temperaturas. Vamos avanzando, vamos a diciembre. Acá casi les diría que es el mismo mapa, un poquito más fuerte marcado el ingreso de la humedad, ¿sí? Es decir, potenció esa circulación, pero después la estructura del mapa es exactamente la misma, hasta este pedacito del sudeste de Buenos Aires, fíjense que lo sigue marcando, más debilitado, pero lo sigue marcando. Acá tenemos ese pequeño, por ahora pequeño, veremos si después se potencia o no, ahora lo minimizó un poquito, pero puede haber algún aporte de humedad desde el Atlántico, entonces esta zona puede recibir algo más de lluvia. Comúnmente toda esta zona, desde la Bahía de San Borombón hasta Bahía Blanca, suele tener esos aportes de humedad en pleno diciembre, en pleno enero, más parecido a lo que se veía en este mapa que lo que se ve en este mapa. Pero fíjense que incluso en este mapa, que es menos optimista, digamos, que el mapa del mes pasado, de todas maneras sigue marcando una tendencia de lluvias muy cercanas a los promedios, ¿no? Está ahí muy cerquita de los niveles medios. Así que la estructura se sigue manteniendo, la tendencia del ingreso de humedad por el oeste, yo le diría que es una de las constantes que seguimos teniendo a lo largo de todos estos meses, sobre todo mientras dure el evento La Niña, y todo esto acompañado de temperaturas que siguen siendo elevadas, siguen siendo de valores por encima de los promedios. En términos de promedio mensual, se espera que estén por encima de los promedios. Lo cual, insisto con esto, no quita que podamos tener variabilidad, pero en el promedio general están por encima de lo normal. Acá los mapas parecen repetidos ya directamente, hasta copia algunos máximos y son muy similares. Las diferencias más grandes las tenemos sobre el Pacífico, así que no hay mayores variaciones. Los comentarios son exactamente los mismos. El hecho de poder potenciar alguna ola de calor, todavía sin ser exagerada en diciembre, pero que ya empiecen a aparecer días calurosos y bueno, ese es un tema a tener en cuenta. Igual se va a potenciar mucho más el tema de olas de calor a partir de enero, no tanto en diciembre. Bien, pasemos justamente a enero, mirando lluvias primero. Acá el panorama también es bastante similar. Lo que cambió, si hay alguien del norte, zonas de Chaco y de Formosa, que bueno, sigue siendo un sector errático para estos pronósticos, son las zonas que más cambiaron. Fíjense que de todo lo que mostramos, en general los mapas son bastante similares, sin grandes cambios, y por ahí la zona que más cambió fue lo de octubre para el norte y también ahora lo de enero para el norte. Entonces, bueno, son dos momentos en los cuales por ahí se espera un poquito más de agua y ahora, a medida que nos vamos acercando en el tiempo, lo van quitando. Así que es un tema para tener en cuenta, sobre todo en esa zona, que en realidad uno a priori, sin mirar ningún tipo de mapa y pensando en un evento La Niña,
este mapa es más acorde a la estadística, digamos, a lo que suele pasar en un año niña. En un año niña es difícil tener estos pulsos de humedad en esta zona. Esto no, esto está bien, esto por ahí ingresa la humedad, lo mismo que acá, por ahí ingresa la humedad. Acá está un poquito más corrido hacia el oeste, pero por ahí es donde ingresa la humedad. Acá esto es raro que pase en un año la niña. ¿Puede pasar esto que se ve en el mapa del mes pasado? Sí, si la niña empieza a aflojar temprano. ¿Sí? Si la niña empieza a aflojar temprano, es probable que tengamos estos aportes de humedad, pero tan temprano es difícil. Yo por ahí estoy pensándolo esta estructura más para el mes de febrero y no tanto para el mes de enero, ¿sí? Porque enero todavía la niña debería estar generándonos algunos impactos. Así que este mapa me parece un poquito más correcto, digamos, con respecto a lo que suele ocurrir, si lo miramos estadísticamente, más parecido a lo que suele ocurrir en un año la niña. Con respecto a las temperaturas, también son dos mapas muy, muy similares. Estamos con características que por ahí están un poquito más intensas que el mes pasado, pero bueno, sigue siendo la misma característica. Yo les diría que enero hay que tener bastante en cuenta el tema de las olas de calor. Esto viene asociado a la poca frecuencia de lluvias. Recuerden que cuando tenemos poca humedad hay mayor variabilidad, entonces tenemos más picos de temperatura, entonces ahí es donde se pueden llegar a potenciar estos pulsos de aire caliente. Y si encima, cuando tenemos viento norte, es un viento norte que no nos aporta demasiada humedad, fundamentalmente mirando esta porción, ¿no? Mirando más que nada zona del litoral, zona del norte de Buenos Aires, este de Córdoba, esta zona cuando tiene viento norte, en un año de la niña, es un viento norte caliente y seco, entonces ahí nos traen complicaciones. El viento norte en la parte del NOA no es tan complicado porque viene con humedad. ¿Y por qué dejo afuera a La Pampa y al sur de Buenos Aires? Porque acá la variabilidad del viento es mucho mayor. No es que el viento norte es tan constante como puede pasar en esta zona. Entonces, en la parte del sudeste de La Pampa y sur de la provincia de Buenos Aires, acá podemos tener aportes del sur, del sudeste, del este. Entonces, acá sí puede haber otro tipo de aportes para aplacar un poco la variabilidad térmica, ¿no? Entonces, ahí queda un poquito más, más acotado el tema de los cambios bruscos de temperatura. Bien, avanzo un poquito más, vamos a febrero. Yo creo que este es el mes que más cambió, lo cual es lógico, porque fue el primer mes que mostramos, el último mes que mostramos el mes pasado, así que este es el primer cambio, el primer ajuste. Yo creo que va a seguir cambiando. ¿Por qué? Fundamentalmente porque con este mapa, el actual, el más actualizado, es un mapa en el cual está mostrando buena presencia de la niña, digamos, la niña todavía bien, bien vigente. Con este tipo de características, todo lo que estuvimos diciendo en la charla fue más o menos lo mismo, entrando la humedad por el oeste y dejando al este afuera. ¿Qué es lo que se está viendo cuando uno mira las proyecciones del niño y la niña? Que en febrero tiene que empezar a aflojar esa presencia del evento, tiene que empezar a aflojar. Entonces, esto así tan marcado, probablemente en el mes que viene, cuando estemos en la próxima charla, esté un poquito más suavizado. No tanto como esto, pero que esté un poquito más suavizado, es decir, que la humedad sigue ingresando por el oeste, pero que tenga un ancho un poco más amplio, que también abarque zonas de San Luis, de Córdoba, parte de La Pampa, de Buenos Aires, como que empiece a aflojar el evento de la niña y eso nos permita estar un poquito más holgados en cuanto al ingreso de humedad. Esto por ahí del mes pasado era un poco exagerado, pero esto también, para el otro lado, pero también es un poco exagerado, sobre todo por cómo viene la evolución. Veremos el mes que viene cómo va a cambiar este mapa, si cambia, pero yo creo que esto se va a suavizar un poquitito el mes que viene. Es el primer cambio de mapas que mostramos de febrero, porque insisto, el mes pasado era el último mes de pronóstico, con lo cual no había comparación, y ahora ya empezamos a ver las comparaciones y vemos esos cambios. Este mapa afianzando todavía una niña importante, una niña con todo tipo de características, metiendo la humedad por el oeste y dejando al este con características de ambiente más seco. Entonces, ese tipo de características yo creo que se va a mantener, pero de manera un poquito más suavizada para el mes de febrero. El otro aspecto importante, temperaturas de febrero. Bueno, acá el de temperatura, fíjense que no cambió tanto, es bastante más parecido. Pero acá algo importante, sobre todo, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa. Yo le diría que esas cuatro provincias, más que el resto, por un tema de diferencia con los promedios.
es muy probable que en febrero todavía tengamos importantes olas de calor, ¿sí? Que todavía febrero esté marcado por muchas entradas de aire caluroso. Obviamente que el Chaco, Formosa, Santiago del Estero va a tener temperaturas altas, pero las tiene normalmente en febrero. Entonces, lo que estoy mencionando acá es la diferencia con los promedios. Esa diferencia con los promedios se va a notar mucho más en las provincias del centro del país, y por eso marcaba Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. Fíjese que estoy dejando incluso afuera a Entre Ríos, porque la zona bien central es la zona que se espera que tenga esa mayor diferencia en cuanto a los promedios, en que esté un escalón por encima. Así que yo diría que febrero puede ser un mes en el cual tenemos que tener bastante en cuenta el tema de las altas temperaturas. A veces nos focalizamos mucho en enero, que es el mes que por excelencia tiene las altas temperaturas. Por ahí tenemos la sorpresita de que febrero nos está esperando con un panorama relativamente similar, con lo cual, obviamente que es un tema a tener en cuenta. Bien, y por último, les voy a mostrar el mapa de marzo, que este es el nuevo, digamos. No habíamos mostrado nada hasta ahora del mes de marzo, porque no llegábamos en tiempos. Ahora sí, ya estamos dentro del pronóstico de los 6 meses, y vemos que aparece un marzo que yo creo que a muchos les debe sorprender, ¿no? Veníamos con una estructura, llegamos a marzo y cambia la estructura. Bueno, acá un poco era lo que estaba mencionando con respecto al mapa de febrero. En el mapa de febrero yo les decía que seguramente el mes que viene va a aflojar un poco. ¿Por qué? Porque la niña está tendiendo a terminar en febrero, entonces que ya los impactos empiecen a aflojar. Bueno, este mapa de marzo va por ese camino. Es decir, se espera que en febrero ya dejemos de tener el impacto de la niña para que en marzo ya se pueda ver una situación mucho más normal, llamémosle, en donde la humedad empieza a ingresar por todo el norte argentino. Tenemos lluvias más cercanas a los promedios en la zona central, entradas de aporte del Atlántico, bueno, todo un poquito más parecido, digamos, a lo normal, una cosa así, ¿no? Entonces, como haciendo esa transición de evento la niña a condiciones neutrales y que se reacomode el tema de las lluvias. Pero bueno, esto va a ser recién en el mes de marzo. Insisto, no tenemos algo para compararlo porque es la primera vez que lo metemos en la charla, porque no llegábamos hasta marzo, llegamos hasta febrero el mes pasado, hasta enero el anterior, ahora ya involucramos al mes de marzo. Seguramente el mes que viene se va a reacomodar, no va a quedar así tal cual, pero creo que los cambios más significativos por ahí lo vamos a tener en el de febrero, aflojando un poco, y que puede aflojar también un poco, pero manteniendo esa estructura de ya no tanto la humedad por el oeste y seco en el este, sino algo un poco más general, más abarcativo, y acompañado, sí, de temperaturas altas, pero nada extremo, nada, no como febrero, que febrero sí puede estar muy potenciado. Acá marzo estamos con temperaturas por encima de lo normal, pero con un panorama medianamente típico del mes de marzo. Bien, conclusiones finales. Bueno, acá siempre escribimos 2, 3, 4 aspectos que es prácticamente lo que dijimos en la charla, pero bueno, para que quede un poco más cerrado los conceptos. El tema de la variabilidad térmica yo creo que es una de las cuestiones que nos tiene que preocupar bastante este año. En realidad, no estoy diciendo nada nuevo porque los últimos 4 años ya todos ustedes fueron golpeados por la variabilidad de temperaturas. Hemos tenido mucho cambio térmico en primavera, en otoño, incluso en propio verano, ¿sí? Todos deben de recordar la helada de febrero del 23, lo que pasó en octubre del año pasado. Bueno, esa gran variabilidad térmica ya nos viene golpeando mucho en estos últimos años. Este año no hay características que puedan marcar que este año es la excepción. Este año parece que seguimos con ese tipo de características. La tendencia de lluvia que se mantiene por debajo de los promedios, pero hay zonas que están dentro de los promedios, que están acotadas a toda la parte oeste, que son los sectores que pueden tener a lo largo de la campaña lluvias más cercanas a los promedios, incluso está por encima de lo normal, pero acotado esa zona. Así que por eso marco lo de la niña, que no para todos es sequía, ¿sí? Muchos tienen asociado que si hay niña hay sequía. Bueno, no es todo tan así. Hay zonas que no, hay zonas que tienen lluvias normales o incluso por encima de lo normal, como el oeste argentino. Y por último, algo que bueno, estuvimos comentando, que es que se afianza la llegada del evento de la niña, ya prácticamente es inminente que llega el evento de la niña, pero la situación comparado con, por ejemplo, con, no sé, marzo de este año, cuando se hacían pronósticos
pensando en lo que podía llegar a ser la campaña 24-25, por ahí se hablaba de un evento de la niña más fuerte, más extenso. Bueno, a medida que fueron pasando los meses, fuimos viendo que la niña llega un poquito más debilitada, que dure un poco menos, que no comience, bueno, de hecho, comúnmente empiezan en septiembre y terminan en abril los fenómenos de la niña, el niño, tienen más o menos esa duración. Acá estamos hablando de que va a empezar entre octubre y noviembre y que terminaría entre febrero, marzo, con lo cual está un poquito más acotada en cuanto a la duración. Y obviamente el momento clave siempre es el verano, ahí es donde más se expresa el evento La Niña, pero también la última parte de la primavera puede estar afectada por este evento en particular. No debería afectar, por lo menos no en gran magnitud, durante el otoño. El otoño debería ser un poquito más suavizado, ¿sí? Pero bueno, veremos qué es lo que va pasando a medida que van corriendo los próximos meses. Bien, esto es todo. No tengo ya más mapas para mostrar. No sé Bueno, si hay alguna duda, alguna consulta. bueno, muchísimas gracias, Leo. Muy clarificador. No tengo ninguna pregunta al momento. En los teléfonos creo que tampoco. Así que bueno, nos despedimos hasta el mes que viene. Nos Bueno, encontramos muchas gracias. el mes que viene con tus nuevas perspectivas para incluir el nuevo mes, a ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por haberse conectado. Hasta luego. Gracias.